Leemos esta semana en la sección de Mishpatim un versículo que reza lo siguiente: Anshei Kodesh tihu li, van a ser para mí, dice Boreolam, dice Hashem, van a ser para mí un pueblo, Anshei Kodesh, personas sagradas, Anshei Kodesh, personas sagradas, tihu li, basar basadeh terefa lo tojelú. Cuando encuentres una comida, una carne desgarrada, un animal desgarrado en el campo, taref, la palabra conocida taref, lo tojelú, no lo comas, no es para vos. La kelev tashlihum oto, debes dársela, la kelev, al perro. Así nos dice la Torá en la sección Mishpatim. Hashem nos exhorta una vez más. Anshei Kodesh, personas sagradas deben ser. Basar basadeh terefa, al punto tal que si vas a ver una carne que no fue faenada en forma correcta, tirada, despedazada en el campo, basadeh, no la comas, dásela al perro. Hay muchas cosas para intervenir y explicar. En principio podemos explicar que esto viene a continuación, una especie de continuación a lo que leímos la semana pasada en Parashá Yitro, de los famosos 10 mandamientos, donde habla que Hashem nos dice que ustedes van a ser Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh. El pueblo de Israel tiene que ser un Goy Kadosh, un pueblo sagrado. Acá la Torá nos habla específicamente qué significa ser sagrado. Uno podría pensar que ser sagrado es en el Bet HaMidrash, en la Yeshiva, en el Kolel, en el Bet HaKnesset. Nos dice la Torá que la santidad pasa absolutamente por otro lado. La santidad dice Ubasar basadeh terefa lo tojelú. La persona, cuando se hace sagrada, dice la Torá, nos viene, vamos a decir, a mostrar un poquito mejor, a ordenar nuestras ideas. ¿Qué significa ser sagrado? Y acá viene la original, acá viene la novedad de la Torá. ¿Qué tiene que ver? Que la persona, si cuida las leyes del kashrut, así va a ser kasher, así va a ser kadosh. ¿Qué tiene que ver? Baruch Hashem es una mitzvah y la cumplimos con respeto y la cumplimos con cariño, pero porque si la persona va a comer kasher y no va a comer, como dice la Torá, taref, entonces eso lo transforma en kadosh. La persona puede comer asados todo el día y come kasher y eso lo hace más kadosh a la persona. Debemos entender esto. Y dice la Kelev también, dásela al perro, no es para vos, dásela al perro. ¿Por qué específicamente al perro? Por eso justamente se abren muchos abanicos para poder explicar y profundizar sobre esta linda mitzvah. Hashem, como dijimos antes, viene a explicar qué significa Kedushá. Capaz que podemos entender que Kedushá, como hablamos en Parashá Yitro, Goy Kadosh, el pueblo de Israel es una persona, son gente sagrada, gente que cuida los 10 mandamientos. Nos viene a decir la Torá, ojo, que la Kedushá pasa por otro lado. La Kedushá pasa por el día a día. Cuando estés en el campo y en ese campo veas un animal taref, un animal despedazado, no lo comas, y en eso radica la Kedushá de la persona. ¿Qué tiene que ver que si una persona ve en el campo un animal despedazado y no lo come, y así dice la persona, como hablamos antes y preguntamos, la persona va a ser kadosh? Entonces, manos a la obra, vamos a tratar de explicar cómo puede ser que por intermedio de este mandamiento de ser percatado y de ser cuidadoso con las leyes del kashrut, eso nos catapulta, eso nos habilita a tener kedushá en realidad. Entonces, preguntan los jajamim una pregunta muy hermosa. Dice la Torá, basar basadeh terefa lo tojelú, una carne en el campo. Cuando veas en el campo una carne despedazada, no la comas. Preguntan los jajamín, la palabra sadeh
la palabra campo aparentemente está de más. La palabra campo aparentemente está de más. La Torá podría haber dicho, no comas taref. Y ya entendemos qué quiere decir, que en el campo, si el taref es en el campo, si la carne no es kasher y solamente la encontraste en el campo, entonces ahí reluctate y no la comas. Pero si yo estoy en la ciudad, yo vivo en la ciudad, y si yo veo un pedazo taref, una comida que no es kasher, la veo en la ciudad, entonces ahí has de shalom sí la puedo comer, porque la Torá aumenta la palabra sadeh, campo. Acá está el kit de la cuestión. Esta palabra está todo el punto que Jajamín quieren explicar y que nos lleva a una captación del tema mucho más profundo y a entender realmente qué es la Kedushá, qué es la santidad de Am Israel. Porque la Torah dice Basadeh, cuando estés en el campo y veas Taref, no lo comas. La Kelev Tashlihumoto. Explican los Jajamim que la palabra Sadeh, por supuesto, es una palabra muy mencionada en la Torá. Por ejemplo, ya directamente desde el Vamos, explica el Midrash, desde el Vamos, cuando Hashem crea a Adán y Javá y sus hijos Caín y Abel, nos dice claramente la Torá, Vayaba Yotam Basadeh, Caín y Abel, dice la Torá, estando los dos en el campo, Vayakam Caín. Caín se levantó y mató Hasbe Shalom, mató a su hermano. ¿Dónde estaban? Basadeh. ¿Dónde estaban? En el campo. Entonces justamente Caín estaba en el campo y mata Hasbe Shalom a su hermano Hevel, como claramente aquella persona que abre la Torá se encuentra con este episodio, que estando en el campo, Caín mata a Abel. Mucho más adelante, la Torá también menciona el tema del campo. Cuando la Torá califica y cuando la Torá nos habla sobre Esab Rasha, sobre Esab está escrito que era una persona del campo, Ish Sadeh. Claramente la Torá dice sobre Esab Rasha, Ish Sadeh, una persona de campo. También Caín habla del campo, de Esab habla del campo, porque ya explicamos en varias oportunidades por qué la Torá lo califica a Esab como una persona de campo. ¿Por qué? Porque él hacía todas sus fechorías en el campo. Él, cuando estaba con su padre, él se comportaba, él quería pasar desapercibido y se comportaba de una manera kasher. Pero ¿dónde hacía sus fechorías? Donde nadie lo miraba, en el campo. ¿Qué vemos? Que tanto Caín y tanto Abel se usa el léxico, la palabra campo para justamente hacer sus maldades. En el campo, ¿cuál es la ley del campo? ¿Cuál es la ley de la selva? Uno se mata con el otro. Esa ley del campo, el más grande devora al más chico. Esa es la ley de la selva. Esa es la ley del campo. El más grande se mata al más chico. Eso es Caín, que va y mata a su hermano Abel. La ley de la selva. Eso es Esab, la ley de la selva. La ley del campo, el más grande se come, mata a Hasbe Shalom, que eso se impregnó. Hasbe Shalom, nosotros sabemos en qué se inspiró Hasbe Shalom, los Rashaim, en qué se inspiraron para matar gente. Ellos se creían superiores, Hasbe Shalom, y mataron, entre comillas, al inferior. La ley del campo, la ley de la selva, la ley del capitalismo rabioso. Uno crece, y uno crece, ¿y cómo hace para crecer? Destruyendo la competencia. Si uno quiere crecer, la competencia me hace sombra. Entonces, ¿cuál es la solución? Destruirla y ya está, listo, se soluciona todo. Esa es la ley del campo. Animales, por eso dice la Torá, la que él está yihumoto, tirásela al perro. El perro es un animal que no diferencia, no discrimina entre tzadik y rayá. La persona va por la vereda y un perro le ladra, no discrimina si es un gran profesor, si es un gran señor o si no es un gran señor. Va el perro, como dice el Talmud, y ya hablamos varias veces, Azut Panim tiene, el perro tiene justamente Hashem lo dio de esa Azut Panim, que significa
de que son justamente cara dura, que va y le gritan a todo el mundo sin reparo si es una cosa o si es otra cosa. Entonces al perro, entonces Esav se compara al perro, y también Caín, y también Amalek. Amalek, que sin reparo, cara dura, fue y atacó al pueblo de Israel a la salida de Mitzrayim. Amalek está comparado a un perro. Boreolam nos manda el perro para que hagamos teshuvá. Amalek, claramente dice el Midrash, fue comparado a un perro. Entonces dice, Anshei Kode, ahora se entiende mejor. No es que la persona por intermedio de comer kasher ya se hace un santo. Hacerse sagrado es día a día y puede ser un proceso que lleva mucho tiempo. Pero la persona tiene que tener una actitud kasher. Y por eso la Torá, con una palabra de más que la Torá nos aclara todo el panorama. No quiere decir que comiendo kasher ya la persona ya va a ver ángeles. No es así. Significa que basadé. ¿Por qué preguntan los jajamín? ¿Por qué dice basadé terefa? Cuando la persona encuentre en el campo. Porque todos los avatares pasan, todas las cuestiones pasan por el campo, por el día a día. Esav se comporta de una manera depredadora, destruyendo y matando al que tiene al lado, no quiere competencia. Lo mismo Caín, Haz de Shalom, que está dispuesto a matar a su hermano Basadé en el campo. Amalek también, gente desfachatada, gente sin escrúpulo en el campo. Eso es el campo de Esav, el campo de Caín, el campo de Amalek. La Kelev Tashlihumoto, tiralo al perro, dásela al perro que no discrimina entre tzadik y rasha. Pero no, Am Israel, exhorta la Torá, Anshei, personas Kodesh Tiuli, Anshei Kodesh Tiuli, ustedes tienen que ser Li, como dice acá claramente Rashi. Si ustedes realmente quieren ser míos, si quieren que Boreolam nos proteja, tenemos que cuidar no solamente el kashrut, la actitud kasher, comerciar con kashrut, como dice la Torá, Nasata Benatata Bemuná, que es la primera pregunta que le van a hacer a la persona después de este Haim Tovim, después de su vida, si realmente te dirigiste en las cuestiones comerciales con emuná, con fe, si realmente te comportaste realmente como un yehudí, o realmente lo único que hiciste fue pisar y ser un depredador, destruyendo de un lugar a otro lugar a todo lo que se te presenta en el camino. Sé una persona honrada, sé una persona ética, hay alajot, el comerciante tiene que estudiar las alajot de cómo 30 días son 30 días, 60 días son 60 días, como se sabe. Entonces, ¿dónde está el punto de inflexión? ¿Dónde está lo que catapulta a la persona a la kedushá? El día a día, no encerrado en el templo, sino aceptando dignamente los desafíos de la vida. Un desafío, el otro desafío, siendo honrado, siendo querido por la gente a Yom Yom, en el trabajo diario. Entonces Basadé, aquella persona que está Basadé y se comporta en forma kasher, con una actitud kasher, no solamente que la comida tiene que ser kasher, eso desde el vamos, por supuesto que tiene que ser así, pero la actitud honrada y con ética, vuelvo a repetir, la primera pregunta que le van a hacer después de los 120 años a la persona es Nasata Benatata Bemuná, así dice el Talmud, si realmente tus relaciones comerciales fueron con fe, si fueron de buena fe, si fueron con fidelidad, ahí está el tema. Entonces ahí la persona se habilita a la kedushá, a lo sagrado, a todo lo bueno. Esto es el concepto de esta semana, justamente viene a explicar por dónde pasa el tema de la kedushá. Anshei Kodesh, personas sagradas van a ser, basadé, cuidar tu carne que comes, que consumís, basadé, en el campo, en el día a día. También la Torá, así como hay aspectos negativos, también por supuesto la Torá nos trae aspectos positivos. Por ejemplo, nosotros sabemos
Sobre Yitzhak Avinu, dice claramente la Torá, Vayetze Yitzhak las uvas basadé, que Yitzhak Avinu estaba en el campo, las uvas, que estaba haciendo tefilá. ¿Qué hacía Yitzhak en el campo? Por supuesto, se dedicaba a las cuestiones del día a día como buen Yehudí. Estaba haciendo tefilá. Dice claramente la Torá, Vayetze Yitzhak las uvas basadé. Estaba haciendo tefilá en el campo, en el mismo campo que Esab usaba para una manera, que Caín usaba para la misma manera que Esab. ¡Qué diferencia! ¡Qué notable! El hijo de Abraham, la descendencia Kadosh del pueblo de Israel, dice la Torá, Vayetze Yitzhak las uvas basadé. Estaba haciendo tefilá, como nosotros sabemos que a raíz de la tefilá de Yitzhak Avinu se implementó y se plasmó la tefilá de Minjá, basadé. Y también sobre el Beit HaMikdash está escrito con respecto al Beit HaMikdash, Tzion Sadeh Neherash. Tzion Sadeh, el Beit HaMikdash es llamado Sadeh, Tzion. Tzion es Yerushalayim Irakodesh, Yerushalayim la ciudad santa. Sadeh, Tzion se compara a un campo arado. De vuelta, el Beit HaMikdash se compara a un campo. Está el campo, como uno lo quiere usar. Como Esab Haz Shalom, depredador, se matan unos con los otros. Como Caín Haz Shalom, que literalmente mata a su hermano. O como Yitzhak, que levanta una plegaria al Creador. Al punto tal que, ¿dónde estaba Yitzhak? Estaba donde dice la Torá, Tzion Sadeh, ese mismo lugar. Más adelante fue en la tefilá de Yitzhak Avinu, en el mismo lugar, la Torá dice, en Mijá, en el profeta Mijá, Tzion Sadeh Neherash. Tzion se compara a un campo arado. Y ese mismo lugar, en definitiva, donde Yitzhak levantó su tefilá al Shamay. Nos cuenta el Talmud en el tratado de Berajot que había una persona que estaba estudiando en Babel. Esta historia me parece que ya la contamos. Estaba estudiando en Babel y se predisponía para hacer aliyá, para ir a estudiar la Torá a Eretz Israel, a la tierra de Israel. Entonces, cuando el alumno se estaba preparando para hacer aliyá, Baruch Hashem, para ir hacia la tierra de Israel, el maestro le dice, ya que vas a ir a la tierra de Israel, fíjate que hay una persona que se llama Ula, que es una persona, Sameach bemitzvot, es una gran persona, quiero que lo saludes de mi parte, quiero que reúnas a todos los jajamim y digas la grandeza de esta persona, que Sameach bemitzvot, que siempre está contenta con las mitzvot, siempre está feliz con los mandamientos de Boreolam, Sameach bemitzvot. Y te voy a dar un ejemplo, cómo está contento con la mitzvah, que una vez se levantó temprano y Samach, Geulale Tefilá, así dice el Talmud, que una vez hizo la mitzvah, y una mitzvah que nos explican los Jajamim, Samach, Geulale Tefilá, que significa Tefilá. Nosotros sabemos lo que es Tefilá, es la plegaria que nosotros nos dirigimos a Boreolam, que hablamos antes. Y Geulá significa redención, Geulá significa redención. Entonces hay una mitzvah de unir la Geulá con la Tefilá, como nosotros decimos, como por ejemplo en Shaharit y también en Arbit, nosotros decimos Baruch Atah Hashem Gal Israel, bendito es Hashem que redimió al pueblo de Israel. Inmediatamente y sin ningún tipo de interrupción, nosotros hacemos Tefilá. Es una mitzvah decir el Shema Israel, como nosotros sabemos. Después del Shema Israel se dice Baruch Atah Hashem Gal Israel, bendito es Hashem que redimió al pueblo de Israel, que redime al pueblo de Israel. Inmediatamente no se puede interrumpir y directamente se empieza con la Tefilá, Shema Kolenu, se le pide a Boreolam que nos ayude y que nos asista en cada momento. Geulá Tefilá, una vez este rabino tuvo el mérito de Geulá le Tefilá, de unir Samach, de unir Geulá con Tefilá, estos dos conceptos los engarzó, los unió, y estuvo contento todo el día. ¿Por qué estuvo contento? Porque tuvo la dicha y tuvo el mérito de unir Geulá con Tefilá.
Pregunta Toso, todo el mundo hace Geulá con tefila. Todo el mundo hace Geulá con tefila. Ya está escrito en el Sidur. Baruch ata Hashem Gal Israel, Hashem Sefatay Tiftach, Baruch ata Shema Kolenu. Le pedimos a Borolam, ¿por qué estaba tan contento? ¿Cuál es la grandeza de este rabino Ula? Que dice, ¿sabes qué? Cuando vaya a ser este Israel, quiero que reúnas a todos los jajamim y digan la grandeza de esta persona, Sameach be mitzvot, que siempre está contenta con la mitzvot, al punto tal que una vez unió Geulá con tefilá y estaba feliz durante todo el día. La expresión de la sonrisa no se le iba de su rostro. Sameach be mitzvot, y un día cumplió la mitzvah, Gal Israel, Geulá con tefilá. Pregunta Toso, todo el mundo hace Geulá con tefilá. Está escrito en el Sidur, está plasmado. El estilo que nosotros leemos, Baruch ata Hashem Gal Israel, y directamente hace la tefilá. ¿Cuál es lo impresionante? ¿Cuál es el sentido? Claro, nosotros cumplimos con lo literal, lo hacemos. Pero ¿cuál es el sentido? Cada cosa que nosotros cumplimos tiene una kedushá, tiene un sentido mucho más profundo, que si la persona se une con ese sentido profundo, su vida va a ser más alegre. Y todo eso está explicado con los jajamim. Encontrar el sentido profundo a las cosas. Entonces este rabino Ula le pudo encontrar el sentido profundo, explica Tosfot, de unir Geulá con tefilá. La redención con la plegaria jajamim dicen que siempre, tanto en Shaharit y tanto en Arbit, la persona con la plegaria. Está explicado que nosotros, la plegaria que es, como dije antes, Shema Koleinu, le pedimos a Borolam que nos ayude, Barej Aleinu, que nos bendiga, Refaenu, Baruch Hashem, que nos cure, que nos responda en los momentos de aflicción. Entonces eso es la tefila. Ahora, previamente hacemos Geulá. ¿Por qué? ¿Dónde está nuestra conciencia? ¿Dónde está nuestro rumbo? Por eso es que Jajamim dijeron, y este es el sentido de la mitzvot, este es el sentido de la tefilá. Antes de hacer plegaria, la persona tiene que decir, ¿para qué rezo? ¿Sabes para qué rezo? Gal Israel, para la redención de Israel, para la redención personal del ser humano. Porque una persona puede pedir, Shema, que Borolam me ayude en mi trabajo, y quedar empantanado ahí en el trabajo y asimilarse en el trabajo, y le pide a Hashem también. Pero Geulá Israel significa, ¿cuál es el sentido del trabajo? No enajenarme en el trabajo. Por eso es que explican los Jajamim, Baruch ata Hashem Gal Israel. Jajamim explicaron y pusieron ahínco que antes que la persona haga tefilá y le pida a Boreolam y se alce en plegaria hacia Boreolam, sepa que se levante temprano y que piense cuál es el sentido, Gal Israel. Como claramente nos explican los Jajamim, que la tefilá de Amidá, la tefilá que nosotros hacemos de Shaharit, se hace apenas apunta el sol, porque está escrito Yaruja Ima Shemesh, te vamos a temer con el sol. Quiere decir que cuando el sol brilla, ya la persona puede hacer Shaharit, ya la persona puede ser Amidá, ya puede rezar. La mitzvah, explican los Jajamim, es levantarse incluso antes que apunte el sol, antes que apunte y que brille el sol. Antes de levantarse para ir a trabajar, Jajamim nos decretaron que la persona tiene que decir Shema Israel. Antes de hacer tefilá, está en el Sidur que la persona dice Shema Israel. Dice Shema Israel, dice Gal Israel y después hace la tefilá. ¿Por qué Jajamim decretaron que el Shema Israel tiene que estar antes que la tefilá? Porque de vuelta, el Shema Israel es el rumbo, el norte, el horizonte, el camino, el sendero. Después rezar todo lo que vos quieras, pero Shema Israel. Por eso dicen los Jajamim que Vatikim, la mejor manera de rezar es empezar a rezar cuando brilla, cuando empieza a apuntar, cuando empieza a brillar el sol, como dice el Salmo, Yaruja y Mashemesh, te vamos a temer con el sol. Perfecto.
pero antes de que salga el sol ya tenemos que tener claro el objetivo. Entonces, antes que salga el sol se dice Shema Israel, antes que salga el sol se dice Gal Israel. Entonces ahora se entiende que lo que hacía Ula no era algo tan simple, unir Tefilá con Geulá, como hacemos todos, sino el sentido profundo, levantarse temprano, incluso antes que salga el sol. Decir Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. ¿Cuál es el rumbo? ¿Para qué yo pido? ¿Cuál es mi objetivo? Y como si fuera poco, ¿cómo termina la tefilá de Shaharit? La tefilá de Shaharit termina Hashem Tzuri Vegoali. Hashem es mi redentor. Así termina la tefilá. La tefilá termina Hashem Tzuri Vegoalim. Hashem es mi redentor. ¿Por qué? Por las dudas que vos no te acuerdes cuál es el objetivo previo, te lo viene a recordar. Que yo no quede empantanado en el exilio. Eso es Hashem Tzuri Vegoalim. Se dice antes la Geulá y se dice después también la Geulá. Quiere decir que la persona que trabaja le pide a Borolam, Shma Kolenu, escuchá mi voz, Barejalenu, bendecime, dame un buen día, dame un día con mucha verajá. Pero ¿para qué la verajá? Para cumplir el objetivo de la Geulá, no quedarme en la tefilá empantanado en lo material. Como claramente se dice cuando se toca el shofar en Rosh Hashanah. Cuando se toca el shofar en Rosh Hashanah se dice en un versículo de los Salmos, Mina Meitzar Karati, te llamo desde la aflicción, Anani Bemerjab, contestame desde tu amplitud. Mina Meitzar, como es sabido antes de Rosh Hashanah, antes de tocar el shofar, Mina Meitzar, le pedimos a Boreolam de la angustia, de la opresión, de Mitzrayim, te estoy llamando desde lo bajo. Anani Bemerjab, quiero salir de eso bajo. Quiero salir de esa angustia, quiero salir de esa depresión, quiero salir de ese Mitzrayim, Bamerjab, contestame en tu amplitud, quiero salir del galut, el galut personal. Todas estas cosas es para explicar la grandeza de lo que es Basadé en el campo. Shma Kolenu, la persona le pide Basadé, donde están los desafíos diarios de la persona. La persona cuando es solo y está en su casa solo, entonces estudia la Torah, no hay problema, pero después se casa. La Torah nos dice que la persona tiene que casarse y tiene que ir a trabajar y tiene que pedirle a Boreolam, pero sabiendo cuál es el objetivo, cuál es el rumbo. Gaal Israel, Hashem Tzuri Vegoali, Hashem es mi redentor. En definitiva, de la persona tiene que saber, como dice el versículo que empezamos a hablar. Dice el versículo, Anshei Kodesh Tiulina, dice Boreolam, yo quiero que ustedes sean míos y yo los voy a cuidar y yo los voy a proteger. Porque dice la Jajamín, dice Rashi, si no van a ser míos, ¿de quién van a ser? Dice Rashi, van a ser de Esab. Claramente las palabras de Rashi. Si no, dice Hashem Kodesh Tiuli, van a ser personas mías, sagradas para mí. Dice Rashi, si no son para mí, ¿de quién van a ser? Hasbe Shalom van a ser de Esab, Hasbe Shalom van a ser de Amalek. Están librados a la buena de Dios. Pero si la persona se va a transformar, va a comer kasher en Kedushá, Basadé, en el campo, cuidando la estirpe Yehudí, cuidando la santidad, que la gente diga qué nobleza, qué lindo, qué inspirador es comercializar con los Yehudí, dando un buen nombre a Am Israel. Entonces Boreolam dice, ustedes son míos, ustedes son no solamente un pueblo sagrado, sino que cada uno de ustedes, Anshei Kodesh, yo quiero que ustedes sean personas sagradas. Principio, por supuesto, comiendo kasher y teniendo una actitud basadé, una actitud kasher. Basar, basadé, terefaloto, gelú, la kelev tashihu, tirarlo al perro, lo que es taref, lo que no es kasher, lo que está despedazado, lo que está violentado, no te pertenece, le pertenece al perro, al animal. Yo te di la Torá para que dejes de ser un animal de trabajo, de tarea, que uno se pisa con el otro por un peso. Al contrario, que tengas dignidad, que puedas ayudar a los pobres, que puedas ayudar a los menesterosos, principalmente que puedas ayudar a la gente que se dedica a la Torá para que realmente este mundo sea un mundo
mejor. Por eso nos dice la Torá, Anshei Kodesh Tiuli, yo quiero que seas míos, que sean con Kedushá, Basar de Terefá, cuando estés en el campo y veas un animal, dijimos que no es específicamente en el campo, es la actitud que la persona tiene que tener en el campo, de no ser como Esab, de no ser como Amalek, de no ser como Caín, Jas de Shalom, que mató a su hermano, sino ser como Yitzhak, como el mismo Beit HaMikdash. El Beit HaMikdash está llamado Sadeh Zion, Sadeh Teherash. Para construir el Beit HaMikdash nos comportamos en el campo, no en forma rapaz, depredadora como Esab, sino todo lo contrario, dignamente como seres humanos, kasher, que la gente diga qué lindo que es comercializar con los Yehudim, y eso va a traer prontamente la Geulá.